Señores, y otro tema que está en la palestra pública es la reforma laboral. Este es el país que está en este momento en todas las reformas habidas y por haber. Y en este caso de la laboral, que ya se presentó ante el Senado la propuesta, hay sectores empresariales que se han pronunciado y que han dicho que no ha habido un consenso en este tema, que no se ha consensuado la propuesta con el sector empresarial. Vamos a hacer un panel para tratar este tema que implica tanto un código laboral que ciertamente necesita una reforma porque ha quedado muy anticuado ante los avances y el desarrollo que hoy día tiene la República Dominicana. Y por otro lado, porque hay un tema que ha sido siempre muy escabroso, que es el de la cesantía, y que los empresarios establecen que debe hacerse una reforma en ese sentido. Vamos a ver qué piensan trabajadores y empresarios, el sector empresarial y el sector sindical de este tema y cómo nos impactará. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es la principal preocupación de los empresarios con respecto al tema de la cesantía y cómo impacta esto en la competitividad de las empresas dominicanas frente al mercado global? Gracias por la invitación, Odalis. Mira, básicamente nuestra preocupación ahora con la reforma laboral y la cesantía es que teníamos muchos años en discusión de la cesantía. No solo la cesantía, sino de la misma reforma laboral, donde han habido grandes consensos. Consenso en proceso de jornada laboral, en procedimientos, hubo consenso con el tema de la licencia de paternidad, con el tema de las vacaciones. Entonces, con el tema de la cesantía, que era el más difícil de todos los temas, nosotros pusimos el tema sobre la mesa y lo estuvimos discutiendo, sin embargo, no hubo consenso en relación a este tema. Nosotros lo que estamos abogando es porque que la reforma laboral sea integral y que incluya el tema de reestructurar la cesantía. Es importante aclarar, Odalis, porque quizás sea malinterpretado a veces en el sector empresarial, que nosotros no estamos abogando por eliminar la cesantía. La cesantía es un derecho que le asiste a aquel empleado, a aquel trabajador, que la empresa decide desahuciarlo, decide separarlo unilateralmente de la empresa. Entonces, un empleado que se decide desahuciar, hay que indemnizarlo. Y por eso existe la cesantía. Entonces, nosotros lo que proponemos es que la cesantía se reestructure para que no sea tan costosa para el sector empresarial, ya que la cesantía es indefinida en el tiempo. ¿Qué significa indefinida en el tiempo? Que por cada año trabajado del empleado, si trabaja hasta 5 años, se le paga 21 días por cada año elaborado, y si ese empleado permanece más de 5 años en la empresa, se le paga 23 días por cada año trabajado. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas tienen un pasivo laboral muy alto. El pasivo laboral es lo que se acumula de todos los empleados con el tiempo que tienen en la empresa. Esto es realmente muy oneroso para la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo para estas empresas. Y por eso es que nosotros hemos abogado de tratar de buscar una opción que no sea tan costosa para el sector empresarial. Entonces, ¿cuál es el costo que esto representa? Mira, el costo laboral aproximado del sector empresarial anda por un 64%. ¿Qué abarca este 64%? Ahí tenemos la regalía pascual, tenemos el pago del Infotep, tenemos las vacaciones, la bonificación, el seguro familiar de salud, pensiones y riesgos laborales que lo pagamos nosotros de manera completa, y aparte la cesantía y el preaviso. Entre esos dos aproximadamente hay una carga laboral de un 15% de la nómina. Entonces, ¿qué sucede? Que esos son 64 centavos de cada peso que nosotros pagamos de nómina, lo cual resulta muy alto para que nosotros podamos tener suficiente presupuesto para hacer aumentos de salarios y para también hacer promociones, porque muchas veces tenemos una persona que ya le toca promoverlo por su rendimiento, porque es un empleado que se ha superado y demás, pero las empresas a veces postergan estos aumentos por el tema de su presupuesto. Desde el punto de vista de los empleados, ¿por qué consideran que la cesantía debe mantenerse en su forma actual y cómo responde esto a las realidades del empleo en el país? Bueno, hay que decir que República Dominicana no se ha demostrado que la cesantía es una figura que obstruye el empleo, porque los mismos empresarios aquí
sueltan sus estadísticas, ¿verdad? Y están planteadas ahí. Y dicen, y se jactan de decir, esta es la 7ª economía de América Latina, ¿eh? País caribeño, pequeño, es la 7ª economía de América Latina. Pero además se establece que República Dominicana liderea la inversión extranjera en Centroamérica y el Caribe. Pero, además, se ha establecido que República Dominicana tiene 50 años de crecimiento continuo. Y ese crecimiento, esa expansión de la inversión, lo tiene con la figura de la cesantía instituida, y no se ha demostrado que ninguna empresa en República Dominicana ha quebrado por la razón del monto de la cesantía. El por qué nos aferramos a ella, hay que entenderlo también. Mire, los empresarios, por ejemplo, han propuesto, una de sus propuestas ha sido que la figura de la cesantía sea variada por un seguro de desempleo. Por supuesto, sin decir cómo es el seguro de desempleo, cómo se estructura, cómo se forma, cómo se crea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, han señalado un aspecto que para nosotros es totalmente contradictorio, porque también han planteado ponerle lo que ellos llaman un techo. Primero era eliminarla, ahora ellos hablan de un techo. Y el techo quiere decir que el monto de la cesantía se pague, por ejemplo, solo hasta 5 años. Es decir, un trabajador puede tener 10 años, 15, 20. No. Solo se reconocen como mérito de antigüedad 5 años, según el esquema empresarial. O también han agregado la variabilidad de que, por ejemplo, el techo en monto tenga como referencia 10 salarios mínimos del sector en que esté concernido el trabajador. Todos sabemos que en el país hay alrededor de 10 salarios mínimos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean en ese esquema? Ellos quieren decir, traduciendo eso, bueno, un trabajador gana 100,000 pesos, 75,000 pesos, 60,000 pesos, porque no nos olvidemos, la cesantía es escalonada, pero abarca a todos los trabajadores, desde el conserje hasta el propio dueño, porque aquí, Odalis, la gerencia de una empresa, el dueño de una empresa declara un salario como referencia, ¿verdad? Y recibe cesantía al final también. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio comparativo, ¿verdad?, entre un trabajador que tiene 30 años en una empresa, 20, 27, como pasa en muchas empresas en el país que son estables, ocurre que si nosotros hubiésemos aceptado esa propuesta que los empresarios plantean, del denominado doble techo, oiga lo que pasaría. La cesantía más alta, para cualquier persona de alto salario, del nivel que sea, llegaría a un monto de 250,000 pesos, la más alta. En el esquema que los empresarios plantean. En el esquema actual, usted sabe que ese mismo trabajador que recibiría ese monto, percibiría, ¿usted sabe cuánto, Odalis? Más o menos 1.500.000 pesos. Entonces, usted dice, ¿verdad?, ¿Cómo yo hago una transacción que baje el nivel de la cesantía en más de un 50%, y entonces yo pueda justificar esa acción que estoy haciendo como movimiento sindical? ¿Cómo yo puedo justificar una transacción de ese tipo? Entonces, nosotros planteamos que debido a esa condición y a lo que le hablaba del tema del poder omnímodo del derecho al desahucio, no se puede hacer ese tipo de acuerdo
Y por eso fue que fue desmontado, Dalí, es en base a números, es por eso que no lo hemos aceptado. El empleo en el país no se ha probado que ha disminuido por eso, porque ellos mismos dicen que hay crecimiento del empleo, de la inversión, de la expansión, tanto del país como de las empresas. Se ha hablado de topes o de la necesidad de topes y una gradualidad en el pago de la cesantía para nuevos empleados. ¿Cómo cree que esta medida podría incentivar la creación de más empleos, especialmente para los jóvenes? Si nosotros como empresas, sobre todo como te dije, la micro, pequeña empresa, si tenemos un costo laboral menor al que tenemos hoy en día, entonces podemos emplear más personas y también podemos pagar mejores salarios. O sea que por eso que nosotros incentivamos a que esto nos ayudaría a ser más competitivos en el país, también con nuestros pares en otros países de América Latina, que son los países con los que tenemos relaciones comerciales. Hay otros países que ya han implementado el seguro de desempleo, que es una de las opciones también que hemos visto, porque está incluso consignado en la ley 8701 de seguridad social. Y hay otros países que también han implementado los topes de años. ¿Qué efectos tendría una reforma en la cesantía sobre la estabilidad laboral y el bienestar de los trabajadores actuales y futuros? Si nosotros aceptásemos eso, tenemos que entender esto también, porque no estamos hablando con los niños cantores de Viena, ni con personas que tienen vocación de Madre Teresa, ¿no? Son gente que tienen intereses, ¿verdad? Entonces, intereses como todos lo tenemos, pero hay que entender esto, ¿eh? Si eso se aceptase, ¿qué harían los empresarios? Es desmontar poco a poco la planilla, ¿verdad?, de los empleados más viejos y ir contratando trabajadores que caigan en la nueva figura que se instituya para la cesantía, por supuesto. Pero además, hay que tomar en cuenta que esa actitud de rotación laboral que existe en la mentalidad empresarial sería mucho más fácil, mucho más factible si ellos tuvieran la oportunidad de, sin el acumulativo referido al derecho a cesantía, poder hacer los cambios correspondientes en la planilla de empleados. La harían de manera constante, porque uno de los temas que mantiene muchas veces, y esto hay que decirlo así también, en bien de la estabilidad hasta de la propia empresa, uno de los temas que mantiene atado a un trabajador a ciertas empresas en República Dominicana es el tema de que tiene ahí un derecho que le llaman adquirido, aunque no lo es, la cesantía. Si no fuera por eso, el propio trabajador fuera inestable y estuviera transfiriéndose de un puesto a otro, no le importara mucho, inclusive la constancia en una empresa, porque con qué fin le puede importar, ¿verdad? Si después de todo, nuestro sistema de seguridad social hasta ahora no ha probado que va a garantizar un retiro digno. Eso lo veremos, ¿verdad?, a partir de que comiencen a otorgarse las pensiones, que desde ya hemos establecido que la tasa de reemplazo será una pobre tasa de reemplazo de apenas un 30% de los ingresos que perciba al trabajador en el momento de su vida laboral activa. Entonces, por eso es que decimos que lo que contribuiría es a lo contrario, a más inestabilidad. ¿Cómo se pueden integrar las preocupaciones de los empleados en las negociaciones sin afectar la inversión empresarial? Mira, qué bueno que me haces la pregunta, porque es algo que se debe aclarar y que los empleados deben de tener eso pues bastante claro, valga la redundancia. Cualquier modificación al código laboral es una modificación en lo adelante. Ninguna modificación de ley es retroactiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que los derechos que tienen los trabajadores, o vamos a decir las conquistas laborales, como es la cesantía, permanecen igual para aquellos empleados que están bajo el código del 92. Entonces, nadie pierde esa conquista laboral de la cesantía en caso de que su empleador decida ejercer el desahucio con ese empleado. Es importante también aclarar, o sea, que la empresa no está obligada a entregar cesantía si el empleado renuncia.
Si un empleado renuncia, los derechos adquiridos son vacaciones, regalía pascual y bonificación si la empresa ha tenido beneficios. Pero realmente la cesantía existe cuando el empleado es separado por parte de la empresa de manera unilateral. Pero como me preguntaste, cualquier modificación de ley que haya en respecto a la cesantía sería en lo adelante para los nuevos contratos de trabajo. ¿Considera que la reforma laboral puede ayudar a reducir la informalidad en el mercado laboral actual? Si es así, ¿cómo puede el sector empresarial contribuir a ello? Sí, ciertamente. Y de hecho, en los programas que he asistido esta semana, he aclarado los avances que tiene esta reforma. Porque esta reforma, la falta de consenso está solamente en el tema de la cesantía, pero hay que resaltar todos los puntos que fueron consensuados, que son de avances y de modernización, que eran las razones por las cuales nosotros como sector empresarial abogábamos por la revisión del código. Ya acordamos la revisión del artículo 162 sobre jornada laboral flexible, donde la empresa y el empleado pueden acordar cuál es la jornada que más les acomoda dependiendo del tipo de trabajo que tenga ese empleado y el tipo de industria en que se encuentre la empresa. Han hablado de modalidades como 4x4, 4x3. Por ejemplo, en empresas del sector turismo, como son los hoteles, muchas veces los empleados viven muy lejos de los hoteles donde trabajan. Entonces les conviene quizá pasar 4 días trabajando y después 3 días de descanso o 4 días de descanso. Entonces todas esas jornadas que se llaman jornadas mixtas se pueden hoy en día ya negociar cuando se apruebe el nuevo código entre la empresa y el empleado. Otro de los temas muy importantes es el tema de los procedimientos. Hoy en día los tribunales laborales están llenos de demandas laborales y muchos de ellos incluso tienen litigios que se quedan por años en esos tribunales y se postergan por mucho tiempo por la demanda y gran cantidad que hay. La idea es desjudicializar todo lo que tiene que ver con relaciones laborales y esto se acordó porque se han simplificado los procedimientos. Incluso muchos de los pagos que hoy en día se hacen con cheques se está simplificando para que se puedan hacer a través de la nómina automática, porque ya eso de cheque, eso prácticamente no existe. Todas las nóminas en el país prácticamente se pagan mediante nómina automática. Entonces, todo esto había que modernizarlo en el código. El tema del teletrabajo, también había que legislar sobre el teletrabajo. El teletrabajo llegó para quedarse luego de la pandemia. Muchas empresas han permanecido bajo la modalidad híbrida y esto era algo pendiente de legislarlo dentro del Código de Trabajo. Sí había una resolución por parte del Ministerio de Trabajo, pero faltaba legislar dentro del mismo código. O sea que como puedes ver, pues hay muchos temas, muchos avances dentro de esta reforma del Código Laboral que sí han sido consensuadas y serán de mucho beneficio para ambas partes, tanto el trabajador como la empresa. Algunos argumentan que la cesantía es un obstáculo para la contratación de nuevos empleados. ¿Cuál es su visión sobre cómo mantener este derecho sin desincentivar la creación de empleos? Mire, la creación de empleo no depende de la cesantía, depende de la economía. Cuando hay crecimiento económico, cuando hay demanda, porque hay alta capacidad de consumo, o mejora la capacidad de consumo de las poblaciones, en lo nacional o en lo internacional, la economía promueve la creación de empleo por sí mismo. Si hay colapso económico, si hay estancamiento económico en un momento determinado por factores internos o externos, el desempleo baja, la empleabilidad baja, el desempleo se fomenta, crece, de manera que no puede atribuirse al Código Laboral el tema de ser el motor del empleo en un país. El motor del empleo en un país es el manejo de la economía, el crecimiento de la economía, que no depende muchas veces ni siquiera del factor país como tal, sino que se interrelaciona mucho con el contexto internacional. Hay momentos de baja empleabilidad y de alta empleabilidad en este y en cualquier país. ¿Y qué propuestas adicionales, más allá de la cesantía,
están planteando los empresarios para modernizar el código de trabajo y hacerlo más adaptable a las nuevas realidades del mercado? De hecho, en los programas que he asistido esta semana, he aclarado los avances que tiene esta reforma. Porque esta reforma, la falta de consenso está solamente en el tema de la cesantía, pero hay que resaltar todos los puntos que fueron consensuados, que son de avances y de modernización, que eran las razones por las cuales nosotros como sector empresarial abogábamos por la revisión del código. Ya acordamos la revisión del artículo 162 sobre jornada laboral flexible, donde la empresa y el empleado pueden acordar cuál es la jornada que más les acomoda dependiendo del tipo de trabajo que tenga ese empleado y el tipo de industria en que se encuentre la empresa. Han hablado de modalidades como 4x4, 4x3. Por ejemplo, en empresas del sector turismo, como son los hoteles, muchas veces los empleados viven muy lejos de los hoteles donde trabajan. Entonces les conviene quizá pasar 4 días trabajando y después 3 días de descanso o 4 días de descanso. Entonces todas esas jornadas que se llaman jornadas mixtas se pueden hoy en día ya negociar cuando se apruebe el nuevo código entre la empresa y el empleado. Otro de los temas muy importantes es el tema de los procedimientos. Hoy en día los tribunales laborales están llenos de demandas laborales y muchos de ellos incluso tienen litigios que se quedan por años en esos tribunales y se postergan por mucho tiempo por la demanda y gran cantidad que hay. La idea es desjudicializar todo lo que tiene que ver con relaciones laborales y esto se acordó porque se han simplificado los procedimientos. Incluso muchos de los pagos que hoy en día se hacen con cheques se está simplificando para que se puedan hacer a través de la nómina automática, porque ya eso de cheque, eso prácticamente no existe. Todas las nóminas en el país prácticamente se pagan mediante nómina automática. Entonces, todo esto había que modernizarlo en el código. El tema del teletrabajo, también había que legislar sobre el teletrabajo. El teletrabajo llegó para quedarse luego de la pandemia. Muchas empresas han permanecido bajo la modalidad híbrida y esto era algo pendiente de legislarlo dentro del Código de Trabajo. Sí había una resolución por parte del Ministerio de Trabajo, pero faltaba legislar dentro del mismo código. O sea que como puedes ver, pues hay muchos temas, muchos avances dentro de esta reforma del Código Laboral que sí han sido consensuadas y serán de mucho beneficio para ambas partes, tanto el trabajador como la empresa. Y en un contexto de crisis económica, ¿cómo podría una reforma laboral afectar a los trabajadores más vulnerables? ¿Y qué medidas de protección cree que deberían incluirse en el proyecto? Bueno, una de las medidas que hay que crear de protección es mantenerles los derechos que están consignados, ampliar esos derechos. A la República Dominicana, por ejemplo, todos sabemos que no es un secreto para nadie que hay que resolver el tema del salario, que hay que tratar de contribuir a resolver el tema de la informalidad, porque este trabajador informal es vulnerable. Uno de los temas que abordamos, por ejemplo, en la reforma al código fue el tema de trabajo a distancia. Muchas empresas extranjeras que están contratando gente aquí, pero trabajan de manera remota y no les reconocen derechos. Otros que tienen el denominado trabajo de plataforma, donde estas plataformas pretenden que el empleado en sí mismo es su propio empleador y no asume ningún costo referido a seguridad social ni a protección laboral de ningún tipo. Entonces, toda esa corriente precarizadora es la que hay que combatir para proteger la vulnerabilidad y evitar que siga creciendo el tema de la informalidad. Finalmente, ¿qué está en juego para el futuro laboral del país con esta reforma? ¿Qué está en juego si no aprobamos esta reforma laboral en estos momentos? Mira, ya son muchos años de discusiones, de trabajos en las mesas, de discusión. Ya nosotros hemos avanzado muchísimo y nuestro país necesita que esta reforma laboral sea una realidad. ¿Por qué? Porque entonces seguiremos trabajando sobre un código que está ya, que no está vigente, que no se adapta a la realidad laboral, a la realidad económica del país.
donde ya existen diferentes tipos de industrias, de comercios, de horarios de trabajo. Hay un capítulo en el Código Laboral que se dedica al trabajo a no trabajar, al no trabajo de los domingos. Y eso ya no existe. Prácticamente todas las industrias y todos los comercios están abiertos los domingos. Entonces, se necesita ese código laboral que nos pueda dirigir, que nos pueda ayudar a llevar las relaciones laborales entre empresa y empleado de manera que se adapte a lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, yo digo, y creo que en el movimiento sindical es de dominio total decir eso, que esta reforma laboral que se ha planteado puede ayudar, Odalí. Ahí se plantea un proceso que si los empresarios quieren aprovecharlo y olvidarse de la cesantía, es importante, porque ahí resolvimos el tema procedimental del país. Montamos la figura del juez de la conciliación, resolvimos el tema de los acuerdos que hay que hacer aquí para el tema de la distribución horaria de las empresas. Resolvimos el tema, por ejemplo, del propio trabajo doméstico, que estaba planteado como un trabajo prácticamente en el aire. Resolvimos temas administrativos, fortalecimos el papel fiscalizador y sancionador del propio Ministerio de Trabajo, no solo a favor de los trabajadores como tal, sino también a favor de las empresas. Es decir, es una modificación al código equilibrada, solo que los empresarios se fijan en uno de los puntos, la cesantía. Y si nosotros hiciéramos lo mismo, dijéramos que nuestro punto entonces es la libertad sindical y es el salario. Entonces lo que hay que decir es, ninguno de los dos sectores conseguimos exactamente lo que buscábamos. Aquí se llegó a la reforma posible, que la consideramos como una reforma de equilibrio que contribuye a la estabilidad y a un futuro laboral más cierto. Gracias por darnos a conocer planteamientos en este tema de tanto interés de la reforma laboral que afecta a toda la clase trabajadora y al sector empresarial. Así que hay que estar atento a todo lo que surja de este tema. Gracias. Pasemos a una pausa comercial y regresamos en breve. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.